la Fundación Unicaja está celebrando su 10º aniversario recorriendo todas las capitales de Andalucía. Aterrizó en Jaén el pasado 12 de marzo y desde esa fecha se está llevando a cabo un completo programa de actividades muy variado, pero en total han sido más de 150 actividades las que se están celebrando por toda Andalucía en ese recorrido, que ya está llegando a su final, porque Jaén es el último destino de este periplo y mañana es el último día. Así que queda una última jornada para disfrutar de los actos que ha programado la Fundación Unicaja para celebrar por todo lo alto esta primera década de vida de esa labor tan importante, social y cultural que realiza ese trabajo comprometido con la sociedad. Nuestro invitado de hoy es Chico Pérez. Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a tener la oportunidad de charlar con él. También lo vamos a poder escuchar porque, como sabréis, pues él es pianista y compositor, de hecho, uno de los más reconocidos de nuestro país. Chico es de aquí, nació en Jaén, en el seno de una familia de músicos, y eso le llevó a poder subirse a un escenario siendo muy pequeñito, con tan solo 6 años. Es un pianista, un músico, con un estilo único y versátil que fusiona flamenco, jazz, blues y música clásica y que le ha hecho conquistar a público y a crítica. Le han definido como heredero de los tronos de Dorantes y Chano Domínguez, que para él son dos grandes referentes. Chico Pérez ha sido durante varios años el pianista principal, director y profesor de la Escuela del Musical El Rey León en Madrid. Y después de eso, en el año 2022, estrenó su espectáculo Sueño de 1922 por encargo de la Comunidad de Madrid y tras ese vinieron otros más como Chico Pérez Sinfónico, con acento XL en la Bienal de Flamenco de Sevilla junto a Sergio de Lope o el concierto más multitudinario que se ha celebrado en la Catedral de Jaén, que fue el concierto titulado Un piano por Navidad y que congregó a más de 1000 personas. En este 2025, Chico Pérez ha sido el encargado de crear la música, la banda sonora para la campaña institucional del Día de Andalucía. Una creación que además, una obra, pudo tocar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el 28F y que nos emocionó a todos. Como compositor, también ha creado la música original de producciones audiovisuales, de películas, documentales y además cosechando varios premios. Tiene 3 álbumes publicados, ha colaborado con otros grandes artistas, ha actuado en los escenarios más importantes de nuestro continente y ha llevado su música por los festivales de flamenco y jazz de mayor prestigio de nuestro país. Y a lo largo de su carrera, aunque es muy joven, ha recibido muchos galardones, por ejemplo, el premio a Mejor Artista por el Instituto RTVE, el premio Talento Joven o la Silla Flamenca 2024. El piano, si habéis escuchado alguna vez a Chico Pérez, es una prolongación suya y cuando Chico se sienta frente a él, consigue que su música sorprenda y emocione a todo el que la escucha. Con todos vosotros, Chico Pérez.
Vale. Gracias. Chico, acabas de interpretar la banda sonora de la campaña institucional por el Día de Andalucía. ¿Qué supuso para ti que te hicieran este encargo? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos en estos días que tampoco son muy amables meteorológicamente hablando, pero bueno, se agradece, ¿no? Y como comentas, pues la verdad que fue una maravilla, ¿no? Fue un regalo porque además lo he contado, ¿no? Que me llegó como en un momento personal un poco complicado. Y justo fue un regalo decirme eso, ¿no? De chico, queremos que hagas la música, ¿no? De la campaña. Y un reto también, por supuesto, porque sabes que las 3, 4 notas, el minuto, los 2 minutos que hagas van a quedar para siempre y que tienen que representar a Andalucía en un día tan importante para nosotros y que yo creo que siempre a los andaluces nos toca de una manera especial. En este tiempo, además, lo he hablado con personas de otras comunidades y sienten esa envidia, ¿no? de ese sentimiento que tenemos tan nuestro en Andalucía, de oye, qué bonito y qué bien viví ese día que nosotros aquí en tal comunidad o en tal sitio no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, lo he intentado disfrutar como cada proceso que hago, desde el principio disfrutar cualquier cosa, disfrutar la composición, todo lo que ha supuesto la campaña y luego, como has dicho, ¿no? El colofón de hacerlo en el Teatro de la Maestranza en un día tan bonito, ¿no? O sea, que guardaré ese recuerdo para siempre y espero haber emocionado un poco a los andaluces con ese tema. Sin duda. Ha tenido mucha repercusión tu actuación y tu obra. ¿Qué es la música para ti, chico? Es mi vida y tiene un lado muy bueno porque, como bien has dicho, y con el piano me pasa eso, también es la prolongación de ti mismo, pero a veces también es muy difícil separar al ser tu vida, ¿no? Mi vida es la música, no entiendo otra cosa que no sea hacer música, los conciertos, componer, y es lo que me apasiona, ¿no? Y lo que me levanta de la silla cada día. Pero por otro lado también es muy difícil separar tu ser persona, tu ser amigo, tu ser pareja, tu ser en tu día a día de esa persona músico, ¿no? Porque va tan relacionada, tan pegada, que muchas veces sí me gustaría dedicarme a hacer cerámica, ¿sabes? Antes que otra cosa, pero por eso, ¿no? Porque es verdad que los músicos, los artistas en general, yo creo que vamos muy unidos a ese papel que tenemos. Pero por otro lado, por supuesto, tengo que estar muy agradecido porque la música me lo ha dado todo y para mí, no sé, siempre creo que tienes que hacer verdad en lo que hagas, en cualquier arte, y creo que en la música uno más y con más razón. No creo que el público es muy difícil de engañar en cualquier aspecto, pero en la música y en la emoción y en lo que le quieres transmitir es casi imposible. Entonces tienes que ser verdad y tienes que ser tú. Entonces la música es mi vida. ¿Y a qué edad empezaste tú a conseguir transmitir esas emociones, tus composiciones? ¿A qué edad empezaste a componer? Muy pequeño, porque en casa somos 5 hermanos, siempre he vivido la música en casa y siempre es verdad que he visto también eso, ¿no? El afán de componer, de crear nueva música, entendía que sentarme al piano no solo era tocar una partitura, tocar determinada canción, sino que también era, oye, hay que componer, crea tu música, cuéntame algo, ¿no? Y desde pequeño, pues no sé, si en el conservatorio empecé con 6 años aproximadamente, 6, 8, no sé, desde los 9, 10 quizás ya estaría componiendo mis primeras cosas, ¿no? Intentando crear algo y contar algo. ¿Y tú se lo decías a tus profesores del conservatorio, no? ¿Les enseñabas lo que ya habías compuesto? Siempre yo llegaba, ¿no? Y decía, mira, profe, dice, no, pero chicos, tienes esta semana no sé qué, de Mozart, tal, de Beethoven. Y digo, ya, pero digo, es que he hecho esto que está súper chulo. Y se lo enseñaba con ilusión, pero también tenía una suerte muy grande y es que los profes siempre lo recibían con mucho cariño, ¿no? Siempre, por supuesto, me escuchaban, me ayudaban, me aconsejaban en lo que podían, pero nunca me rechazaron eso y yo creo que también ha sido muy importante, ¿no? El ver que en clase o en el conservatorio, en este caso, no tenía un rechazo de su parte. ¿Y cómo pasas de esa formación clásica al flamenco y a toda la fusión que tú haces? Creo que no hay un punto en el que pase, sino que todo se va mezclando, digamos, poco a poco, sobre todo lo primero que te digo, por vivirlo en casa, ¿no? Uno de mis hermanos es guitarrista flamenco, otro guitarrista soul, y en el conservatorio estudiaba la música clásica, entonces todo es un todo, ¿no? Lo mismo estaba en clase que luego me iba a un local de ensayo aquí, o iba a un concierto a la Alameda, o a cualquier cosa, ¿no? Creo que todo se une, pero si hablamos más
académicamente, digamos, cuando ya acabo la carrera de conservatorio de piano, sí, cuando me voy a Madrid es cuando quizá ya enfoco totalmente mi aprendizaje a eso, ¿no? A otro estilo de música, a tocar con cualquier músico, ¿no? que conociese, porque entendía que era lo que tenía que hacer, ¿no? Estaba en el momento de aprender todo, sigo por supuesto, pero en ese momento más, yo recuerdo que el primer trabajo que hice en Madrid fue trabajar con un coro gospel, porque bueno, había que hacer de todo, ¿no? Y también me ha servido a día de hoy para hacer otro tipo de composición. Seguro, claro. Pero esa raíz flamenca siempre está ahí en tu obra, porque tú empezaste tocando el cajón flamenco. Sí. Era muy chiquitín, casi que ni llegabas, ¿no? No llegaba, de hecho me hacía rozaduras siempre aquí como en las piernas. Pero empecé con el cajón porque, claro, el piano no tenía quizá esa capacidad técnica para empezar a tocar. Y al principio con el cajón, pero yo me aprendía mi concierto de 1 hora y cuarto, de 1 hora y 20, yo me lo sabía perfecto. O sea, yo no tocaba allí a hacer la gracia, sino que... De hecho, mis hermanos no me iban a dejar salir a hacer la gracia, ¿no? Sino que tenía que salir a tocar y hacerlo bien. Y ahí quizá también aprendí, más allá del cajón, ese sentido de responsabilidad con la música, ¿no? Que creo que cuando alguien paga una entrada o alguien viene a verte, como hablábamos antes, ¿no? Al público no se le engaña. Pues tienes que tener ese, oye, hay que hacer las cosas bien, hay que ser serio y no porque eres artista, ni tienes que llegar tarde, ni tienes que no saberte la canción, ¿no? Creo que tienes que... Y eso lo aprendí quizá también con el cajón, ¿no? Parte de eso, y que creo que la percusión ha sido un elemento muy importante a la hora del flamenco y de mi música. ¿Cómo de difícil es emprender en el mundo del arte? Yo creo que es difícil emprender en todos los mundos, ¿no? En general. Porque además creo que somos un país que no estamos acostumbrados, o no es el principal objetivo emprender, ¿no? Por cultura, creo. Pero en el arte sí cabe, yo creo que más, porque, no sé, muchas veces, ¿no? Como que damos el arte por hecho, muchas veces, ¿no? La típica frase de eso viene y toca. Bueno, eso viene y toca, no sé, ¿no? Eso es como si le dices al fontanero, eso viene y me lo arregla en un momento. Bueno, eso viene y me lo arregla, te dirá así y luego te paso la factura, ¿no? Entonces, yo creo que en el arte también hace falta ir haciendo conciencia de que también es una manera de ser empresario, de trabajar y de ganarte la vida con ello, ¿no? Pero estoy seguro de que poco a poco, como que todo en general, incluso los mismos artistas, hasta hace muy poco, la gran mayoría les costaba hacerte una factura para un concierto. Y dices, oye, pero si es que va a ser bueno para ti, que estés dado de alta, que puedas facturar, que puedas, ¿no? E incluso los mismos artistas, ya no el público de fuera, digamos, sino el propio artista, el que tiene que respetar y hacer respetar su profesión desde el punto de vista empresarial, ¿no? Entonces es un proceso y un camino que se va haciendo y que dentro de él tiene sus dificultades, como seguro tiene todo el mundo, pero que el artista mismo tiene que ser consciente. ¿Y tu proceso cómo ha sido? ¿A ti te ha costado mucho llegar hasta aquí, tener tu propia agenda de conciertos, poder vivir de esto? Yo que soy muy cabezón. Soy muy cabezón y creo que en todas las profesiones nos pasa igual, ¿no? Que el que quiere llegar a ser algo, llegar a un puesto de trabajo, llegar a conseguir un trabajo es porque se lo ha, ¿no? se lo ha propuesto y va por ello, ¿no? Y yo creo que con la música más, pero sí creo que hay que tener un punto de paciencia. Porque a mí me pasa que siempre me dice, el productor Paco Ortega siempre me dice, chico, tú es que quieres llegar muy rápido, ¿no? A todas partes. Y quizás es por esa gana y por esa ilusión que creo que no hay que perder, pero si algo he aprendido es que hay que tener constancia absoluta, creer en lo que haces, y eso es lo que va haciendo que poco a poco, ¿no? Bueno, gracias a Dios pues hace tiempo que bueno, que tengo la suerte y el privilegio de vivir de la música, de hacerlo bien y de hacer lo que me gusta, ¿no? Pero por supuesto hay un proceso y una carrera que bueno, sobre todo la constancia, diría yo, ¿no? Yo creo que es lo más importante y el tener en cuenta lo que quieres conseguir. Tienes 3 álbumes publicados. ¿Cuesta mucho también sacar un disco hoy en día? Cuesta. Pero también como te lo propongas, creo, ¿no? Porque puedes sacar un disco de muchas maneras, ¿no? Yo he hecho un disco desde con crowdfunding, ¿no? Con la ayuda del primer disco, recuerdo que pues claro, tenía 19, 20 o 21 años, no tenía una capacidad económica grande, pero yo quería sacar un disco. Entonces dije, oye, pues si está esta fórmula, ¿por qué no? ¿No? Y sentí un cariño y toda la gente que me arropó pues fue maravilloso. ¿Funcionó bien en poco tiempo? Sí.
funcionó muy bien. Y luego el último, por ejemplo, los dos últimos, pues ya lo he hecho con discográfica, por ejemplo, pero si no hubiese hecho ese primer disco, ese primer paso, a lo mejor no hubiese podido hacer luego el de la discográfica, porque la discográfica no sabía lo que yo había hecho antes, ¿no? Claro. No hubiese tenido nada, ¿no? Entonces, creo que tiene ese punto también de arriesgar y de apostar, como hablamos antes, ¿no? En cualquier emprendedor, pero creyendo en lo que hace y luego sí, en fin, claro que cuesta, pero sí es verdad que cada disco ha tenido un proceso y una etapa diferente. Sí, ha sido diferente. De hecho, ha grabado en Andalucía algunos, otros ya ha ido a otras provincias fuera de la comunidad autónoma. Es complicado, ¿no? Conseguir grabar con otros artistas, que quiero decir que tiene un coste grande. Tiene un coste grande. Pasa que yo siempre he tenido una suerte, por ejemplo, a raíz del, como te decía, no creo que el primer disco es fundamental. El primer paso que das siempre es el más difícil, creo, en cualquier cosa, pero es el que tienes que dar con más ilusión y con más ganas. Y a partir de ahí, con cariño, como yo siempre digo, más que con, por supuesto, el esfuerzo es innegociable, pero muchas veces dicen la suerte, yo siempre digo con cariño, ¿no? Porque creo que hay que hacer las cosas desde el corazón. El segundo disco, ya cuando llamé a ciertos artistas, ¿no? Como artistas que yo admiraba y admiro desde siempre, ¿no? Como Arcángel, como Antonio Serrano con la armónica, como Manuel Lombo, que a día de hoy es un gran amigo, como muchísimos artistas a los que he llamado a la puerta y ya me dijeron que sí. ¿Por qué? Porque ya venías con algo, ¿no? Venías con algo que ellos podían escuchar, que ellos podían decir, a ver, ¿qué hace chico, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuesta, pero como te digo, yo siempre, quizá que soy muy cabezón, como he dicho antes, pero creo que con ilusión y con ganas puedes seguir haciéndolo, ¿no? Hablando de esa colaboración con otros artistas, tu música tiene ya tu sello y tiene esa raíz flamenca, ¿no? Siempre. Pero tú no le pones muros y colaboras con diversos artistas, incluso, por ejemplo, con una banda indie. Tú, pues lo que surja, ¿no? Sí, porque a mí siempre me da mucho coraje eso, ¿no? Entiendo que las personas tendemos a etiquetar y tendemos a decir, pues tú eres así y ya con esa etiqueta tú eres esto, esto y esto, ¿no? Nos pasa en general, sea artista o no. Pero en la música creo que hay una línea tan fina muchas veces porque en un mismo tema hay un tema, de hecho, que está dedicado a Jaén, que se llama Paseo por la Alameda, en el que aparece una armonía clásica, una marcha de Semana Santa, el himno de la ciudad, armonía de jazz. Aparece todo en 5 minutos y dices, ¿esto qué estilo es? Yo siempre digo el piano de Chico Pérez, ¿no? Porque creo que es súper bonito, al igual de difícil, tener un estilo, que alguien te reconozca, ¿no? Cuando te escuche. Y eso, por ejemplo, ya con este tema de Andalucía, por ejemplo, me pasaba que incluso gente de Madrid, gente de Logroño incluso, le decían, oye chico, ¿tú has hecho algo para Andalucía? Y me parecía la mayor recompensa del mundo, más allá de haber hecho la campaña, era que alguien fuese capaz de reconocerte solo escuchando tu música, ¿no? Claro. Y el ir haciendo poco a poco tu sello, eso es maravilloso, ¿no? Pero creo que no hay que tener muros y si surge la posibilidad de una colaboración con una banda indie, si tú pones tu sello, a la gente al público no le va a sonar raro o extraño, porque tú estás ahí. Por supuesto, la banda indie pone su sello, ¿no? Pero creo que si tú siempre eres tú y tu verdad, el público lo reconoce y no va a sonar como, uff, vaya cosa hecho, ¿no? Creo que siempre va a estar. ¿Y qué otra cosa te dice el público? Porque tú buscas transmitir y emocionar cuando tocas. ¿Tienes la oportunidad de que la gente te comente luego y te diga qué has sentido? Sí, además me gusta mucho, ¿no? Me gusta el trato con el público porque creo que es la realidad, ¿no? Cuando nos subimos al escenario y los días de los ensayos y la promoción de los conciertos, todo lo que rodea un concierto, no es la realidad de la madera, ¿no? Del escenario. Tú estás en tu mundo, tus composiciones para ti serán muy bonitas, tendrás mucho trabajo, pero quien juzga de verdad es el público, ¿no? Y por eso me gusta mucho ese trato, porque creo que siempre te dicen, oye, pues chico, tal, incluso cosas que sean negativas, ¿no? A veces me regañan por ahí, digo, pues lleva usted razón, dígase. Mi padre es el primero que me regaña, por supuesto, claro, claro. O mi pareja siempre le enseño los temas, lo que sea, me dice, chico, eso todavía no está eso bien. Bueno, pues ya está. Pero me gusta porque sí, porque ¿no? Y de las cosas que más me dicen es que cuando se pone esa etiqueta del concierto flamenco, ¿no? Piano flamenco, piano tal, me dicen, mira, a mí, chico, a mí el flamenco no me gusta. Te dicen, no, a mí el jazz no me gusta, a mí esto no me... Dice, pero oye, tu concierto me ha encantado.
me ha emocionado, ¿no? Y eso para mí es lo importante, que el público entienda lo que tú le estás contando con la música, sea el estilo que sea, pero que lo entienda, porque si no lo entiende, Claro, y que le emocione. a mí me puede parecer maravilloso, pero si vengo aquí hablando en húngaro, Ya. pues no me van a entender. Sí, sí, de eso se trata el arte, ¿no? De emocionar, de transmitir cosas. Tu familia te dice eso, yo creo que para que mantengan los pies en la tierra. Bueno, sí, incluso siempre lo busco, esa exigencia, ¿no? Él me dice, no, está bien, chico, y digo, no. Claro. Pero dime algo, ¿no? Sácame algo de... Porque, no sé, creo que siempre pueden mejorar, ¿no? Siempre, siempre. De hecho, eso era una de las cosas que dijo Tony Nadal en una charla que tuvimos aquí también con él. Siempre hay que buscar la mejora. ¿Cómo describirías la relación que hay entre el piano y tú? ¿Es como una especie de conversación íntima, puede ser? He tenido como... Es como una pareja. Tiene muchas etapas, ¿no? Pero... Y hay días que me he peleado con él en directo, ¿no? En un concierto, decir, uy, la que me estás dando hoy, ¿eh? Porque a lo mejor es tú, ¿no? Porque no es tu día, porque tal, pero a lo mejor el piano que ese día te han puesto quizás está de una manera que tú... es una relación que siempre tengo en esos primeros 5 minutos que has visto, ¿no? Cuando he llegado y lo he probado. Ese es mi saludo con el piano, ¿no? Llego, mejor lo que estoy tocando casi tal, sino es un poco ese, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, no? Pero he intentado siempre que sea una relación positiva y sana, ¿no? Por supuesto he echado muchas horas, pero nunca he llegado a ese punto de odio el piano, ¿no? No me gusta, o verlo con coraje porque he tenido mucho esfuerzo, mucho estudio. Nunca he tenido esa sensación, siempre ha sido un encuentro amable quizá, ¿no? Aunque tenga momentos que, pues bueno, no tan agradables quizá, o días que no son tan buenos, pero bueno, al final siempre digo, oye, hay que entenderse, hoy nos tenemos que llevar bien, está el teatro lleno, hay que portarse bien los dos, ¿no? Es como esa especie Como si de... tuviera vida propia. Sí. ¿Cuánto de sacrificio exige el piano para llegar a una carrera como la tuya? Bueno, mucho, ¿no? Mucho y sobre todo constancia. Me repito mucho, pero es que creo que es así, ¿no? Es la constancia, cuando crees que, por ejemplo, en mi caso en la composición, cuando crees que dices, bueno, es que yo ya he compuesto esto, o ya he hecho esta banda sonora, o ya he hecho esto. ¿Ahora qué? Pues ahora seguir, a seguir escuchando música, a seguir, ya no solo el piano, sino todo lo que escuchas, todo lo que vives, los músicos con los que tocas. Yo escucho música de todo estilo, sea bandas sonoras, que me encantan, sea música indie, sea música clásica, sea rock. Escucho absolutamente de todo, porque creo que la música, cada música y cada estilo, tiene su momento, en el día, en la semana y en nuestro año, ¿no? Y todo eso influye en el piano al final. Entonces, por supuesto, el esfuerzo del piano y del estudio y de la técnica tiene que estar, pero también el contigo mismo, ¿no? El enriquecerse. A mí me inspira mucho los paisajes, me inspira mucho viajar, el salir, ¿no? de mi ciudad, de mi casa, del día a día. Y eso luego lo traslado al piano, ¿no? Digamos que a veces lo uso como un canal de sacar esa emoción y esa sensación, ese sentimiento que he vivido en un viaje o que tengo en mi ciudad o que tengo en mi día a día. Oye, ¿y por qué se dice que el piano es como una orquesta? Porque es la reducción, ¿no? Al final es prácticamente el único instrumento en el que puedes hacer una gran cantidad de voces, puedes hacer hasta 10 voces diferentes, que eso en ningún instrumento lo puedes hacer a ese nivel, ¿no? Entonces, es el instrumento rey, es el instrumento en el que si una orquesta necesita un ensayo o un coro lo haces con el piano, por ejemplo en el Rey León, ¿no? En el musical. Nosotros los ensayos que hacíamos con todo el elenco, o sea, era el piano solo y todo el elenco de actrices, actores, bailarines, todo. O sea, yo tocaba el musical entero a piano y lo demás era exactamente igual que si tú ibas y pagabas una entrada y pagabas una función, sus luces, todo, la vestimenta, todo. Y solo estaba el piano, porque el piano es capaz bueno, por su capacidad técnica, es capaz de hacer toda esa armonía a la vez y esas melodías, ¿no? Que quizás por otros instrumentos son de una sola melodía, de dos, y el piano sí te lo da, ¿no? Entonces yo creo que por eso es como el Rey León de los instrumentos, digamos. ¿Y cómo terminas, por ejemplo, después de un musical como ese, después de un gran concierto? ¿Cómo está Chico Pérez? ¿Exhausto? ¿Con la adrenalina hasta arriba? ¿Emocionado? ¿Cómo acabas?
Bueno, cada concierto es un mundo también, cada sitio, cada lugar te da una emoción diferente, pero normalmente siempre acabo muy feliz, acabo contento, habiendo recibido esa energía del público y con la adrenalina arriba, ¿no? Por supuesto, al final viene de los aplausos del concierto, de la emoción de que todo ha ido bien, y acabo muy feliz, ¿no? Acabo con una sensación que si son fechas muy determinadas y muy importantes, digamos, dura incluso días, ¿no? Hay veces que ha sido el concierto el sábado y ha sido un concierto muy importante, con muchísimo público, por tal, e incluso llega el martes y el martes me pongo malo, porque me ha dado ese bajón de esa adrenalina, de esa emoción, ya no solo del día del concierto, porque normalmente el concierto empieza días antes y semanas antes, ¿no? Con la preparación, con tal, y cuando son fechas así muy señaladas, sí que lo noto, sí que noto ese bajón después, pero cuando acaba el concierto, felicidad, estoy con los músicos, con los compañeros, agradecido siempre, ¿no? Del trabajo de los técnicos, de todo el mundo que forma parte de un concierto y que muchas veces el público no ve. ¿Eres muy autocrítico? Sí, yo creo que sí. Sí. Soy autocrítico, pero a la vez tampoco me gusta darme latigazos. Es decir, está bien, ¿no? Creo que hay que ser autocrítico y siempre ir un paso más allá, pero oye, también hay que, quizá lo estoy aprendiendo con el tiempo, el valorar lo que vas haciendo, ¿no? Porque a veces pasamos y damos por hecho las cosas y tampoco es así, ¿no? Estar aquí hoy, hacer un concierto en Salamanca con la orquesta, ir a Miami, ir a no sé dónde. Oye, está ahí, pero valora que estás ahí. Si esto te lo hubiesen dicho hace 10 años al Chico Pérez de hace 10 años cuando estaba en el conservatorio, ¿qué hubiera dicho? Oye, qué pasada, ¿no? Pues eso es lo que intento pensar en el día a día, ¿no? Entonces, aunque sea un autocrítico, pero tampoco estamos aquí para... Sin castigarse. ¿no? Que los artistas somos muy dados a eso. Claro. ¿Qué proyectos tienes a corto plazo? Bueno, a cortísimo plazo, la semana que viene, voy a estar aquí en Jaén dando una masterclass en el conservatorio mi jueves. Y el viernes estaré con un concierto benéfico en el Teatro de Arimelia para la Asociación del Cáncer. Y yo creo que siempre me gusta, ¿no? Participar en actos o así, porque creo que los artistas también tenemos una responsabilidad social, que no solo para venir y hacerlo bonito y hacer un concierto en la catedral y todo maravilloso, sino también ese punto benéfico y social, creo que también tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y luego, bueno, a partir de ahí, pues tengo conciertos en Jerez, tengo Madrid, tengo Salamanca, seguramente Málaga, Miami, Barcelona, Granada. Madre mía. Pero bueno, como te he dicho al principio, con ilusión, ¿no? Como dice el Cholo, ¿no? Partido a partido, concierto a concierto y con ganas de cada cosa. Cada día un mundo, hoy es un mundo, la semana que viene será otro, la otra en Jerez será otro, la otra en Madrid y no sé, con ilusión y con muchas ganas. Retomando lo que has dicho de la solidaridad, tú has colaborado con un proyecto que se llama Música en Vena, que que lleva la música a hospitales. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy bonita porque fue casi de casualidad cuando yo vivía en Madrid y éramos MIR, le llamaban MIR, que eran músicos internos residentes. Y entonces llegábamos al hospital al 12 de octubre, te ponían tu bata blanca porque tú eras un trabajador más del hospital. Y yo iba a la semana un par de veces. Y además esto es una historia que siempre suelo contar en los conciertos porque a raíz de esta experiencia nace uno de mis temas que se titula En mi laberinto. Quien haya venido a algún concierto lo sabe. Y siempre lo cuento porque nació de esa experiencia, ¿no? Del día a día, de ir allí a tocar con las personas que estaban ingresadas, los pacientes. Y yo consistía en ir, saludar en todas las habitaciones, preguntar si, oye, porque al final los conocían, ¿no? Por desgracia eran de larga duración en la planta en la que yo estaba. Y siempre preguntaba, oye, ¿hoy qué te apetece escuchar? A veces me decían, oye, pues el himno del Atleti. Y yo decía, bueno, lo tocaremos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, de todo. O sea, le decían de todo. Todo al final, bueno, yo tocaba cosas y lo que podía, pues más o menos, ¿no? Y viví experiencias, bueno, pues unas muy bonitas y otras, como te puedes imaginar, pues no tan bonitas, ¿no? Y a raíz de ahí nació ese tema, ¿no? En mi laberinto, que trata de ese laberinto de emociones por el que yo entendía que una persona pasaba, ¿no? Porque era mucho tiempo, a veces te saludaban con más cariño y otros con menos ganas, como es normal, ¿no? Entonces nació ese tema y es una cosa que siempre he tenido muy presente y que en cada concierto que puedo lo cuento porque bueno, quiero que el público lo entienda eso.
Decía al principio que te habían nombrado, definido como heredero de los tronos de Dorantes o de Chano Domínguez. Dorantes también, tuviste la suerte de que fue maestro tuyo. ¿Qué aprendiste de él? De él sobre todo aprendí que el piano tiene que sonar flamenco, ¿no? Siempre, y sobre todo cuando empezamos, en el piano es un instrumento que aunque ya a priori se puede sobreentender que también forma parte del flamenco y que lleva cierta experiencia, pero no hay nada, ¿no? No hay, puede haber algún libro, alguna cosa, pero no hay nada a lo que agarrarte, no hay una metodología que tú digas, si hago esto, esto y esto, aprendo a tocar piano flamenco. Bueno, no. Entonces, todas las clases o los momentos con él eran muy cercanos. Para mí, por supuesto, era y es un referente y todo lo que me dijese era lo que me sumaba a mí en ese momento. Y siempre decía, oye, no imitéis a la guitarra, ¿no? Porque en el flamenco se tiende mucho a esa imitación de las técnicas de la guitarra, de que, oye, como hablábamos antes, ¿no? El piano es la reducción de la orquesta en un solo instrumento, tiene unas capacidades enormes, ¿por qué no lo aprovechamos, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, ya no solo del piano, sino cualquier instrumento puede sonar flamenco, cualquier instrumento puede sonar jazz, cualquier instrumento. La idea no es que ese instrumento imite a la guitarra o imite, sí, puede hacer algo, algún momento, algún gesto que te recuerde, pero en general que el piano suene a tu estilo o que suene flamenco o que suene lo que sea, ¿no? Yo diría que fue de lo más allá de los aspectos técnicos, de armonía o de lo que fuese. Esa enseñanza creo que fue la más importante y la que más a día de hoy es la que más he seguido. De hecho, cada vez se está haciendo más flamenco, no solo con la voz y la guitarra, sino con otros instrumentos. El fagot creo que también, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahora en torno a esto de fusionar flamenco que a ti te esté gustando, te esté llamando la atención? Bueno, yo creo que la música hecha con gusto está bien, ¿no? Entonces, desde el instrumento que sea, como bien dicen, ¿no? Fagot, chico que se llama Rubén, que es de... Uy, ya no me acuerdo si era de Luceno, de dónde es, cordobés, y está con el fagot flamenco, el violín, la flauta, el saxo. Hay muchísimos compañeros que están haciendo música maravillosa y que la hacen desde su propio instrumento, ¿no? Entonces, yo creo que, como dicen, solo hay dos tipos de música, la que está bien hecha y la que está mal hecha, ¿no? Sea del estilo que sea, ¿no? Entonces, creo que todo suma, creo que el artista que sea hecho desde el respeto y desde la conciencia de lo que está haciendo, todo suma a cualquier estilo. Y yo no soy nadie para ponerle barreras a nadie. No me las quiero poner yo en la etiqueta, no se las quiero poner a nadie, ¿no? Entonces, creo que bueno, que todo suma, pero sí es verdad que cada día hay más compañeros instrumentistas en el flamenco, ya no solo, como bien dice, el cante y la guitarra, sino el piano, flauta y el arpa incluso, ¿no? También. Pero cualquier instrumento puede sonar flamenco. Este espectáculo que has nombrado antes con acento XL, que es un espectáculo con Big Bang, que fue el primer espectáculo en el que el Conservatorio de Sevilla ha participado en la Bienal de Sevilla. Digo, anda, que te ha venido de Jaén para hacer que participe. Y la idea del espectáculo es que los músicos del conservatorio toquen con acento, porque al igual que cuando hablamos, en la música todos tenemos un acento, tenemos un soniquete, tenemos un algo. Sí, claro. Pues la idea del espectáculo es, después de ese proceso de ensayo y de formación, que los músicos no toquen una partitura y digan, estoy tocando flamenco, sino que mismo lo entiendan y toquen con acento, ¿no? Toquen con ese estilo, que lo hayan aprendido un poquito, ¿no? Vamos a abrir un turno de preguntas, si te parece, chico, para que Claro. nuestro público pueda charlar contigo también y tenga esa oportunidad. Hay un micro de mano preparado. Si alguien quiere lanzarle alguna pregunta a nuestro artista, que levante la mano y le acercamos el micro. ¿Alguien que se anime? Cuesta siempre romper el hielo. Ah, mira. Qué bien. Si no, pues yo sigo conversando con él, pero es una oportunidad muy buena. Bueno, yo es más una curiosidad. A ver, ¿tú qué opinabas de, por ejemplo, un tema que sacó Carlos Núñez hace no sé cuántos años con Carmen Linares y trataba del flamenco? ¿Qué opinaste en aquel momento de ese tema? No sé si lo conoces. Uf, si te digo la verdad, ahora mismo no se me viene a la cabeza. No lo Conozco a conoces, Carlos ¿no? Núñez, por supuesto, y a Carmen también,
Es que hizo Carlos Núñez un tema, fusionaba lo que es la música celta con el flamenco. Sí, ¿no? lo que él suele, el estilo que él suele hacer. Entonces, claro, el flamenco no había tratado nunca, ¿no? Incluso creo que llegó a hacer un disco con Cañizares, que toca Qué la guitarra bueno. flamenca. Sí. Entonces, pues no sé, no pensaba que conocía ese tema y por eso era la pregunta. No, pero bueno, pero sí conozco muy bien a Carlos. Sí. Me encanta lo que hace, lo admiro, sobre todo cosas como la banda sonora de Mar Adentro, que también participó él. Y es lo que un poco le decía, ¿no? Que creo que, fíjate que creo que hay fusionando estilos, ¿no? Exacto. Y la raíz celta, la raíz de todo ese estilo que él hace y el flamenco, tienen la misma, que son músicas que vienen del pueblo, que vienen de la vivencia de la calle, de la raíz del pueblo, de la humanidad, por así decirlo, ¿no? No vienen de algo académico. Y por eso casan tan bien. Entonces, en este caso, con Cañizares, eso sí lo he escuchado. Sí. Con lo de Carmen no lo había escuchado, pero en cuanto salga de aquí voy a ello. Sí. Te lo agradezco, pero bueno, estoy seguro de que bueno, que es una fusión que sale de manera natural, que a priori no es muy común, Exacto. pero que llama la atención y seguro que queda bonita, ¿no? Como lo de Cañizares, porque al final son músicas que tienen la misma raíz y por eso creo que al final van a casar bien, ¿no? Como pasa con el flamenco y el jazz, o en este caso, porque tienen esa misma raíz de que vienen de la calle, músicas que vienen de la calle tienden a fusionarse, ¿no? Vale, gracias. Pero muchísimas gracias. 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 ¿Alguien más? Sí. Bueno, primero enhorabuena y segundo me gustaría que nos explicaran la experiencia de componer la música para el documental de La vida en una gota. Ole. Pues bueno, ha sido para quien no lo conozca, La vida en una gota es un documental, una película documental que trata del cribado neonatal, de la prueba del talón de toda la vida, que se le hace un cribado de hasta 38, me parece, enfermedades. En el País Vasco, por ejemplo, son 7, o en Valencia son 11, o en según la comunidad. Cuando es una prueba que no cuesta dinero, no cuesta dinero subir de 10 a 30, y que no se hace por voluntad, más que otra cosa, ¿no? Entonces, unos padres con un hijo que haya nacido en el norte, puede ser que su hijo haya desarrollado una enfermedad que sea una persona discapacitada para toda la vida, con una medicación constante, y que en Andalucía pase desapercibido totalmente porque le hicieron esa prueba. Exacto. Y pueden atajarlo a tiempo, digamos, ¿no? Ir tratando. Y el documental habla de eso, ¿no? De esa desigualdad, y cuando me propusieron hacer la música, pues otra experiencia más, ¿no? Creo que el hacer la banda sonora de audiovisual siempre es muy especial. A mí me gusta muchísimo porque te metes dentro de una historia, entiendes. Yo, por ejemplo, no conocía esa situación hasta ahora que he podido hacer la banda sonora. Y luego era un reto también un poco difícil porque tenía muy claro que cuando hacías la banda sonora de un documental, de una película así, no puedes caer en la pena. No estamos para dar pena, ¿no? Y las familias no quieren eso, lo que quieren es visibilizar. Entonces, mi labor en ese documental, en esa película, era acompañar con la música esa historia que contaba Judith, en este caso, que era la protagonista, y la historia de cada una de las familias, ¿no? Entonces, creo que ahí mi aportación con la música era sumar a que el público se emocionase, como hemos dicho antes, y fuese consciente de lo que estábamos contando, ¿no? Pero, por supuesto, no solo es hacer la música, sino, como he dicho, entrar dentro del proyecto, del equipo, conocer a las familias, conocer a todo el mundo. Y es un regalo, ¿no? Por supuesto. Entonces, fue una experiencia muy bonita y animo a todos a que, si tenéis ocasión, veáis La vida en una gota porque bueno, nos pone un poco en perspectiva de algo que quizá, por suerte, aquí en Andalucía no tenemos tan presente. Cierto. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Nadie más se anima? No sabemos ya el examen. Tenemos tiempo todavía de seguir conversando un poquito más porque vamos a terminar con música, que seguro que os ha sabido a poco lo del principio, ¿verdad? ¿Cuánto ensayas, Chico Pérez, al día? ¿Todos los días, no? Siempre que puedo, todos los días. Es verdad que por viaje o por trabajo, por supuesto, pues hay veces que no estoy en casa, que no puedo, ¿no? Pero siempre que estoy en casa intento que haya unas horas del día dedicadas a eso, móvil boca abajo, casi modo avión, porque si no es casi imposible.
Y creo que es una cosa, ¿no?, que nos pasa a todos, que si somos incapaces de desconectar del móvil, si me pongo a tocar y el móvil me está sonando, lo que sea, es imposible. Pero siempre intento, ¿no?, que haya una hora al día que dedicarle, sobre todo a partir de la tarde y de la noche. Para mí la noche es el momento en el que sé que todo está tranquilo fuera y que puedo dedicarme completamente, ¿no?, a componer o a estudiar o a lo que sea, ¿no?, que al final no todo el día es estudio, sino que también es mucho trabajo, ¿no?, composición, dedicación, ensayo de lo que haya o preparar nuevas cosas, ¿no?, nuevos proyectos. Entonces siempre tiene que estar la música en el día a día y por lo menos unas horas del día importantes. La gran mayoría del día, digamos. Pero sí es verdad que a veces por trabajo, por viaje o por circunstancias no puedo. Nos has contado proyectos que tienes a corto plazo, de agenda que ya tienes cerrada de eventos. Pero yo quisiera saber qué sueño tienes en tu cabeza, dónde te gustaría tocar, con quién te gustaría trabajar. Es un tema, ¿eh? ¿Qué te anda rondando la cabeza? Es que mi sueño era, hace unos años, era hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces, como, ¿no?, te he dicho, ¿no?, el ser consciente de lo que hace ahora, ¿no? Por supuesto que uno sueña, ¿no? Y yo soy muy soñador, soy muy... Hoy lo hablaba, estaba comiendo con unos amigos y decía, digo, creo que hay que poner el foco en lo que quieres, ¿no?, también. Y decía un amigo, he encontrado trabajo en esto. Y digo, ¿te das cuenta que llevas 3 años buscando ese trabajo hasta que lo has conseguido ahora, ¿no? Y yo creo que en esto es igual, ¿no? Por supuesto que tengo escenarios que me encantaría estar, ¿no?, como el Teatro Real de Madrid o sitios así que de pequeño, pero igual me pasa este año, ¿no? Voy a estar en el Patio de los Naranjos en la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, una Noche Blanca que yo he ido tantísimos años, la Catedral de Jaén que he ido tantas veces que ahora casi es mi casa ya, ¿no? En fin, que todo va pasando y creo que hay que disfrutar más de ese momento que de los sueños, pero por supuesto sí, ¿no? El seguir, yo creo que el seguir, ¿no? Creo que lo que más ilusión me hace y me haría en el futuro es seguir como estoy ahora, ¿no? Seguir componiendo, seguir formando parte de proyectos tan bonitos, de películas con historias que te emocionen y haciendo canciones y tocando en escenarios que el público te dé su cariño, ¿no? Yo creo que esa es mi ilusión máxima, ¿no? El seguir como estoy a día de hoy. Que no es poco poder Que no es vivir de poco. esto. Qué suerte haber cumplido ya sueños, además con lo joven que eres. Por ejemplo, ese concierto tan multitudinario en la Catedral de Jaén, que fue muy emotivo. ¿Qué se te pasaba en ese momento por la cabeza? Fue difícil, creo, contener la emoción, ¿no? Sí, yo te diría que ha sido de los conciertos más difíciles de contener la emoción, porque hay veces que hay conciertos muy grandes, pero debido a esa previa que tienen tan intensa, quizá a veces no lo disfrutas tanto. Pero ese concierto de aquí de Jaén fue increíble, ver la catedral llena días de antelación. Ya no sabíamos dónde íbamos a sentar al público y fue muy especial porque fue en Navidad, fue beneficio de los afectados de la Dana. Pero sí noté un cariño tan inmenso siempre lo he recibido del público de Jaén. De tu tierra. Y siempre, o sea, donde voy es que no puedo negarlo, o sea, es imposible, porque siempre están en los conciertos, hoy aquí, siempre mucho cariño, ¿no? Pero ese día fue mágico. Cuando me bajé del escenario, como hablamos antes, ¿qué se te pasa, no?, cuando bajas del escenario? Ese día dije, a día de hoy, el concierto más especial que he dado, ¿no? Que por ese cariño, fíjate, no por lo que yo hice y por lo que toqué, sino por lo que yo recibía del público, ¿no? Que fue como, de hecho me acuerdo que dije una frase, dije, cuando me pregunten si eres profeta en tu tierra, enseñaré este vídeo, ¿no? Porque fue mágico, ¿no? Entonces, no sé, este año lo repetiremos. Qué bien. Sí, sí, Qué sí. bien, qué bien. Hay por aquí algunos pequeños que antes de entrar habían comentado que estudiaban violín, que estudiaban piano también, que han venido a verte. ¿Qué les bueno. dirías a la gente de poca edad, a los pequeños que están empezando en el mundo de la música? Bueno, que disfruten con lo que hacen, ¿no? Creo que sobre todo cuando empiezas y estás en una edad, no sé, yo lo digo también con sobrinos, ¿no? Con pequeños cercanos, creo que tienes que disfrutar y que no estás ni para agobiarte, ni para pensar en cuándo haré un concierto, ni en... Creo que hay que disfrutar del momento, por supuesto, hay que estudiar y hay que trabajar y hay que sentarse al piano. A mí me pasaba cuando mis primeros años en Madrid, el primer año estuve dando clases a varios alumnos y me llegaban los padres y me decían, chicos, es que yo quiero que mi hijo, me decían así como muy filosófico, yo quiero que mi hijo entienda el lenguaje de la música. Yo quiero que le entre en el alma, ¿no? Como que sepa lo que es eso, ¿no? Como una cosa ahí
Y yo le decía, todo eso está muy bien, pero como tu hijo no se sienta a tocar, ni lenguaje, Ni ni nada. música, ni nada. Quiero decir, está muy bien, pero que al final está el esfuerzo, ¿no? Pero sin ilusión no te van a dar ganas de sentarte, ¿no? Al piano, al violín o lo que sea. Entonces yo creo que al principio tiene que ser eso, ¿no? Una ilusión y tener ganas de pasárselo bien, porque la música también, una de las cosas tan bonitas que tiene es que te hace disfrutar ya no solo al público, sino a ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que desde niño es fundamental que cuando tu instrumento lo cojas no sea un objeto de sufrimiento, sino que sea de pasarlo bien, ¿no? Y de disfrutar. Ya habrá tiempo de echarse más horas de las que quieres. A ver si hay alguien que se haya animado ahora a lanzar alguna otra pregunta. Si alguien, que nosotros seguimos aquí charlando, si alguien quiere preguntar, que lo diga, ¿eh? No. ¿Sí? Venga. Muy bien, pues Venga, claro. otra. ¿Le dejamos repetir? Sí, claro que sí. A ver si esta me la sé, ¿eh? Claro. Bueno, pues la siguiente pregunta que te quería hacer era, porque al hilo de lo que estáis hablando del conservatorio, cuando ya entran en el grado profesional, que realmente ya sienten la música, ¿no? Y quieren dedicarse a ello, ¿por qué el piano es el instrumento que es obligatorio en ese estudio? Tanto el que toca saxofón o guitarra o flauta travesera, oboe, cualquier instrumento, el piano siempre se lo ponen como obligatorio en los estudios, ¿no? Sí, eso es verdad. Ese instrumento y no ningún otro. Bueno, un poco por lo que hemos dicho antes, ¿no? El instrumento, luego, técnicamente tiene una cosa que yo comparo mucho, por ejemplo, con la guitarra, que es otro instrumento que solemos casi tener en casa o, ¿no? Alguien. La guitarra, para que suene, tienes que tocar aquí y aquí, ¿no? Son dos manos, Pero el piano, cualquiera de nosotros ahora hace así en una tecla y ya suena. Y suena afinado, además, ¿no? Entonces, técnicamente, ya te permite que con cierto conocimiento, la gran mayoría de músicos, artistas que yo conozco, a lo mejor no saben tocar ningún instrumento, pero el piano a veces hacen un poquito así y se acompañan. Y yo creo que se unen las dos cosas, lo que hemos dicho antes, que el piano es la base, ¿no? de la música por su riqueza técnica y por todo lo que hemos comentado antes, pero luego también por esa facilidad, entre comillas, técnica en el que se ven los acordes, se ven muy claros. Son tres notas que casi por distancia de la madera puedes intuir con cierto conocimiento, ¿no? Pero puedes intuir, y sin embargo en estos instrumentos te dan una guitarra así suelta y te tienen que enseñar a poner esta mano, ¿no? Y los 4 o 5 acordes. Y creo que el piano, desde mi punto de vista y mi humilde opinión, tiene eso. Pero bueno, igual otro músico te diría otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es por eso. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Nadie más? Bueno, chicos, pues estamos terminando, como decía, este recorrido que está haciendo la Fundación Unicaja para conmemorar su 10º aniversario. Y estamos terminando esta charla contigo, que ha sido un auténtico lujo. ¿Qué te parece si terminamos esta conmemoración y esta charla con tu música? Cuéntanos. Claro que sí. ¿Qué vas a interpretar? Bueno, voy a hacer Callejón del Agua, que es uno de los temas que yo quizás le tengo más cariño. Y no sé, si después queréis, pues hago otra cosita, ¿no? Voy a regalar un poquito de música, dar las gracias a la Fundación Unicaja por contar conmigo. Yo siempre le he dicho de pequeño el iglú, ¿no? El iglú que ponen... Un domo. Un domo se llama, lo he aprendido. Geodésico. Sí. Y es un placer, ¿no? Creo que tampoco es fácil apostar por la cultura en general, del estilo y de la forma que sea, por la divulgación y creo que bueno que es de reconocer y de agradecer, ¿no? Gracias a ti también por este ratito de charla tan bueno y al público que ha venido. Así que voy a hacer alguna cosita y aquí seguimos, ¿vale? Un Muchísimas lujo gracias. tenerte, chico. Gracias.
Gracias. Gracias. Otra. ¿Otra? Venga, hacemos otra. Queremos más. Voy a hacer la de... Uy, qué fuerte esto ahora. Paseo por la Alameda, la que está dedicada a Jaén, que podéis ver que está el tema principal. Luego está el himno. Luego está el abuelo. Luego hay una parte de jazz, como decía antes. Y vuelve al tema, por eso tiene tantas cosas como os decía antes, ¿no? Espero que lo disfrutéis.